Buenas noches, compañeros y licenciada. Nosotros somos el equipo número 7, que está integrado por Arlet de Uceda, Eladi Briones, Evelyn Aragón, Giselle Carranza, Lucy Barrera, Manuel Castillo, Marcela Rivera y Marian Gallo. Y hoy les vamos a hablar sobre los sitios históricos coloniales de los departamentos de Comayagua y Copán. Comayagua se encuentra en el corazón del continente americano y en el centro del país. Fue fundada como villa el 8 de diciembre de 1537 por el capitán Alonso de Cáceres en nombre del rey de España, Carlos I. Como tal, fue la capital de la provincia de Honduras durante la colonia. Iglesia de la Merced. Se encuentra ubicada en la primera calle de Comayagua, Honduras. La Merced fue construida por el fray Gaspar de Quintanilla en 1550. Fue la primera iglesia de Honduras, inicialmente llamada Iglesia de la Inmaculada Concepción. Ha sido el templo de la fe y milagros de generaciones de familias católicas de Comayagua y de todo el país durante 464 años. En 1561 fue elevada a la categoría de catedral, constituyéndose en una de las primeras de América. Tiene una influencia renacentista colonial tardía y barroca americana. Villa de San Antonio de Oriente. Fue fundada el 23 de septiembre de 1561 por el capitán español Gonzalo de Alvarado y Chávez, quien recibió la orden del gobernador de Honduras, Alonso de Cáceres, para establecer un nuevo pueblo en la región. Este asentamiento se creó con el propósito de proteger la región de posibles ataques indígenas y como parte de la estrategia de colonización española en América. Durante la época colonial, la villa de San Antonio de Oriente prosperó como un centro agrícola y ganadero. Aunque no se conservan muchos edificios coloniales originales, la villa de San Antonio de Oriente aún conserva el trazado urbano típico de los pueblos fundados por los españoles en esa época, con una plaza central alrededor de la cual se organizaban las principales construcciones públicas y religiosas. Villa de San Sebastián. Fue fundada el 8 de diciembre de 1577 por el capitán español Gaspar Arias. Fue establecido como parte de la estrategia de colonización española en la región, buscando consolidar el dominio español y promover la cristianización de los pueblos indígenas locales. El nombre de San Sebastián hace referencia a San Sebastián Mártir, un santo venerado en la tradición católica. La elección del nombre refleja la influencia religiosa y cultural de la época colonial española en la región. La villa jugó un papel crucial en la estructura colonial regional. Aunque muchos de los edificios originales no se conservan, la villa de San Sebastián probablemente contaba con una plaza central alrededor de la cual se organizaban las principales construcciones públicas y religiosas típicas de los pueblos coloniales españoles. Tras la independencia de Honduras, San Sebastián de Comayagua continuó siendo un centro urbano de importancia local en el departamento de Comayagua. En la villa de San Sebastián también se podía encontrar el puente de San Sebastián, que fue construido durante la época colonial española. Aunque no se tiene una fecha exacta de su construcción, se estima que fue construido en el siglo XVII y es uno de los puentes más antiguos de Honduras. Su construcción inicial fue en piedra y mampostería típica de la arquitectura colonial de la época. El Palacio Episcopal es uno de los edificios coloniales más emblemáticos de la ciudad y de Honduras. Su historia está estrechamente vinculada con la administración eclesiástica y el desarrollo de la ciudad como un importante centro religioso durante la época colonial. La diócesis de Comayagua fue establecida en 1561, lo que marcó el comienzo de la necesidad de una residencia adecuada para los obispos que administraban la región. La construcción del Palacio Episcopal comenzó en el siglo XVII y se extendió a lo largo de varios años. Fue concebido como la residencia oficial del obispo y como un centro administrativo para la diócesis. Durante estos siglos, el palacio sirvió como el núcleo de la administración eclesiástica en la región. Aquí se llevaban a cabo reuniones importantes, se tomaban decisiones sobre asuntos eclesiásticos y se administraban los recursos de la diócesis. Catedral de Comayagua. La Catedral de Comayagua, oficialmente conocida como la Catedral de la Inmaculada Concepción, es una de las joyas arquitectónicas más importantes de Honduras y Centroamérica. Su historia está estrechamente ligada a la evolución de la ciudad de Comayagua, que fue fundada en 1537. La construcción de la catedral comenzó en 1634 durante el periodo colonial español. Fue promovida por el obispo Alonso Vargas y Abarca. La construcción tomó varios años y la catedral fue finalmente consagrada en 1711. Este largo proceso de construcción se debió a la necesidad de asegurar fondos y mano de obra en una región aún en desarrollo. La catedral es un ejemplo prominente de la arquitectura colonial española. Presenta una mezcla de estilos barroco y renacentista. La fachada es notable por su diseño simétrico y sus detalles ornamentales, incluyendo columnas salomónicas y
y nichos con estatuas de santos. La catedral alberga un reloj que es uno de los más antiguos de América. Fue fabricado en España y donado a la catedral por el rey Felipe III en 1636. Este reloj es considerado uno de los más antiguos en funcionamiento en el continente americano y sigue siendo un símbolo de la historia y la durabilidad de la catedral. La catedral ha sido el principal centro de la actividad religiosa en Comayagua desde su consagración. Ha sido testigo de innumerables eventos religiosos y civiles a lo largo de los siglos. A lo largo de su historia, la catedral ha pasado por varias restauraciones para preservar su estructura y arte. Estos esfuerzos han asegurado que la catedral siga siendo un importante monumento histórico y cultural. La Catedral de Comayagua es un símbolo de la identidad histórica y cultural de Honduras. Es visitada por turistas y fieles que desean conocer más sobre la rica herencia colonial del país. Ha sobrevivido a varios conflictos, incluyendo guerras civiles y disturbios políticos. Su preservación a través de estos tiempos difíciles es testimonio de su importancia para la comunidad. Sus campanas y el antiguo reloj siguen marcando el tiempo en la vida cotidiana de Comayagua. Copán es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya, ubicado en el departamento de Copán, al occidente de Honduras. Del siglo V al siglo IX, fue la capital de un importante reino del periodo clásico. La ciudad estaba situada en el extremo sureste de la región cultural mesoamericana, en la frontera con la región cultural istmo-colombiana, en una zona habitada por pueblos que no pertenecían a la etnia maya. Ruinas de Copán. Uno de los sitios históricos coloniales arqueológicos más importantes en Copán es Copán Ruinas, que es una ciudad arqueológica maya ubicada en este departamento a unos 130 kilómetros de la capital. Este importante sitio fue fundado por los mayas en el siglo V a.C. y alcanzó su apogeo en el siglo VIII después de Cristo. Este se considera como uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes de Centroamérica, donde destaca la impresionante arquitectura, arte y en especial las estelas mayas. El Parque Arqueológico Las Sepulturas, sitio que forma parte integral del proyecto arqueológico Copán y es Las Sepulturas, sitio que forma parte integral del proyecto arqueológico Copán y es conocido con este nombre por la costumbre de enterrar a sus muertos en la misma casa donde habitaban. Muestra el estilo de vida de la élite maya los días antes del colapso de la civilización maya en Copán. A 2 kilómetros de la carretera que va hacia San Pedro de Sula, se puede llegar a la zona residencial llamada Las Sepulturas, sitio que ha aportado en los últimos años información muy valiosa acerca de la vida del día a día de la élite gobernante de Copán. El área recibió el macabro nombre Las Sepulturas por parte de los campesinos que cultivaban la zona, y en el transcurso de su trabajo fueron dejando al descubierto muchas tumbas de los nobles que fueron enterrados junto a sus casas, como era la costumbre maya. Casa Kinich Yaxcumo. Kinich Yaxcumo, Gran Sol Primer Quetzal, Guacamaya, era el nombre del hombre que llegó de las tierras del Petén en Guatemala para asentarse en Copán y fundar una dinastía real en el año 426 después de Cristo. Un linaje que se extendió por cerca de 16 reyes, gobernantes que convirtieron a Copán en la ciudad artística por excelencia de toda la cultura maya. Casa de Estudio Maya en el pueblito de Copán Ruinas, un museo creado por Asociación Copán, institución sin fines de lucro, dedicada a investigar, difundir y proteger la notable herencia que nos dejaron nuestros antepasados mayas. Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán, también conocida como la Sultana de Occidente, es un municipio y una ciudad de la República de Honduras, cabecera del departamento de Copán. Es la ciudad comercial y política más importante del occidente de la República de Honduras, una ciudad tranquila y señorial. Al caminar por las calles del centro de Santa Rosa de Copán, se pueden admirar inmuebles de diferentes estilos arquitectónicos y edificaciones de gran valor histórico. El centro histórico de la ciudad fue declarado Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Nación. Sus calles empedradas y sus techos de teja nos remontan a un pueblo laborioso que conserva su riqueza cultural e histórica. Rastrojón. En los últimos 6 años, reconocidos investigadores y arqueólogos nacionales y extranjeros se han dado la tarea de descifrar y restaurar otra parte de la historia y la arquitectura de la civilización maya, que habitó un vasto territorio en Centroamérica y abarcó, además de Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y el sur de México, con una historia de aproximadamente 3.000 años. Se trata del sitio Rastrojón, ubicado a 2 kilómetros del Parque Arqueológico,
llamado así por su densa vegetación y difícil acceso. Este importante lugar es calificado por los investigadores como un asentamiento guerrero y fue identificado por un grupo de arqueólogos en el año 1979. Rastrojón está compuesto por varios edificios y era utilizado hace más de 1300 años como un lugar de defensa por los reyes y nobles mayas de Copán, quienes por esa época atravesaban una crisis política realmente grave. Según los arqueólogos, el hallazgo de lanzas de obsidiana y pedernales en la cima de un cerro hace suponer a expertos que los mayas tenían allí una especie de cuartel militar para defender Copán. Templo de Rosalila. El Templo de Rosalila es un templo de la civilización maya construido en el año 571 después de Cristo. Se encuentra debajo de la pirámide 16 del complejo arqueológico maya de Copán en Honduras. El templo se utilizaba para diversas ceremonias, entre ellas el culto al rey de Copán, Kinish Yaxcumo, que se identificaba con el sol y fue construido por el 10º gobernante de la dinastía maya Luna Jaguar. Se le dio por nombre Rosalila debido a su color, a la vez siguiendo un sistema de nomenclaturas establecido en el proyecto Tikal. A Rosalila no lo destruyeron los antiguos mayas como a otros edificios que han encontrado los arqueólogos, ya que denota que fue enterrado con mucho esmero y con mucha delicadeza. Sus cuartos, molduras y nichos se rellenaron con mucho cuidado con lodo y piedras, mientras que sus paneles trabajados en estuco los cubrieron con una capa gruesa de mortero blanco.